de fumar en los baños. Incluso me metía a los baños de los hombres y fumaba en los baños de los hombres, y en cuanto salía, me daba la vuelta. Y yo decía, ok, si llega el olor, van a decir, son los hombres. Llegó un punto que al principio lo que me causaba felicidad, que era el drogarme, me hacía caer en depresión. Para dejar algo que según yo creía tan chiquito, de la marihuana, ay, es una planta, yo decía. Entonces yo dije, ¿cómo no puedo tener control de dejar eso? Amén. Paz de Cristo a todos aquellos que nos están viendo en este momento. Le damos la bienvenida a esta sección que se llama Punto Final, una nueva vida. Y en esta hora tengo aquí al lado a una poderosa mujer de Dios que ahorita se va a presentar, pero en este momento le queremos decir que el objetivo de esta grabación es para que el mensaje de Dios llegue a tu vida, llegue y te llegue a cambiar en el nombre de Cristo Jesús. Así en este momento ponte listo, acomódate porque estamos a punto de escuchar un testimonio poderoso de transformación y lo que Dios puede hacer en cada persona. Y en este momento quiero que Dina te presentes. Amén. ¿Quién eres? ¿Qué haces? Dinos, ¿qué eres tú? Paz de Cristo, hermanos, y muy bonito día a todos nuestros amigos simpatizantes. Mi nombre es Diana Marisol Caballero Solano, tengo 22 años. En estos momentos me estoy congregando, gloria a Dios, en la primera iglesia de Tonalá. Dirijo una célula. Amén. Voy para casi 3 años de bautizada. Ya en estos momentos estoy cursando un estudio de liberación. Doy evangelización personada, bendito sea el Señor, y espero pronto pues seguir sirviendo a esta iglesia con la ayuda de Dios y con la ayuda de mi pastor Jesús López, que Dios lo bendiga grandemente. Amén. Y pues Dina, vemos que tienes un currículum lleno de experiencia, ¿no? Eso nos llama así como de que si la viéramos ahorita diríamos, esta mujer desde chiquita conoció el evangelio, pero déjenme decirles que esta mujer tiene una gran historia de compartir y de impacto para tu vida. Y sin más preámbulo, comencemos. Dina, sabemos que no siempre fuiste así como te conocemos, ¿o no? No, hubo un tiempo muy oscuro de mi vida. Así que quiero que comencemos con algo fácil para ti, que también podemos decir que son raíces para lo que fue tu vida en el pasado, ¿amén? Sí, amén. Quiero que nos cuentes un poco de tu niñez. ¿Dónde creciste? ¿En qué ambiente te desenvolviste? ¿Qué es lo que nosotros necesitamos conocer para saber lo que antes eras? Amén, pues yo nací aquí en Guadalajara. Viví en un tiempo en la colonia Jalisco. Era pues un lugar que estaba un poquito pues lleno de delincuencia, de todo, bendito sea Dios. Mi papá buscó un lugar cerca para acá, para Tonalá, por el Cerro de la Reina, donde ahí pudimos tener una mejor infancia. Desde el primer año, desde que mi mamá me platica, yo sé que hasta la manera de nacer fue muy difícil. Yo no tuve un nacimiento normal, yo nací a los 10 meses, tuve muchas complicaciones para nacer. Bendito Dios, el Señor permitió que hoy esté aquí. Amén. De un año a los 6 años, todo normal. Mi familia, claro, como todas las familias, tenían problemas, tal vez económicos, situaciones de que mi papá era una persona alcohólica, pero hasta ahí todo normal. A los 6 años empiezo pues a tener un poquito más de entender las situaciones. Mi mamá empiezan a ver cosas pues tristes. Mi hermana le dan el diagnóstico de que tiene un tumor cerebral. Entonces eran hospitalizaciones. Mi mamá estaba embarazada de un parto gemelar. Fallece lamentablemente el bebé y solamente nos queda a mi hermanita. Mi hermanita tiempo después nos damos cuenta que tiene parálisis cerebral. Entonces de ahí se empieza a deshojar. Un momento desde el fallecimiento de mi hermanito, mi mamá entra en depresión. Entonces mi mamá empieza a ir a hospitales, empieza a moverse, más obviamente por los que ahorita en ese momento necesitaban la ayuda, que era tanto mi hermana mayor Alejandra como mi hermana pequeña. Sí, claro. Mi hermana pequeña, por lo mismo de su discapacidad o condición, empieza a tener muchos problemas, neumonías, muchas enfermedades. Entonces a mí me empieza a cuidar mi hermana, que es la que sigue de la mayor, me empieza a cuidar.
pero también pues había más dificultades, el que mi hermana iba a la prepa, entonces desde ese tiempo yo empecé a sentir un poquito más de abandono por parte de mis papás, porque en ese tiempo por la pérdida también mi papá entró mucho más en el alcoholismo. Sí. Ya era tiempo de que pues había días que no se paraba nuestra casa, entonces empezó a haber un poco más de dificultades. Cuando entro a la escuela, como, bueno, yo lo creía normal. ¿A la escuela te refieres a primaria o a secundaria? Primaria. Okay. Hablamos primaria. como que tenías que 7 años, Ajá, entré okay. como de 7 años. A los 7 años yo pienso que pues es normal la agresión tanto de mis compañeros, más porque siempre fui una persona grande. O sea, siempre me tocó estar en las filas de hasta atrás, la más alta, la más frondosa. Sí, entonces, fue algo difícil, pero lo supe sobrellevar. O sea, dije, no pasa nada, no me afecta. Traté de empezar a hacer como un caparazón. Desde ahí me di cuenta, ahorita lo entiendo, que empecé a hacer como un caparazón de defensa. En la escuela, pues fue algo normal. Simplemente pues mi mamá, por lo mismo de que tenía Fer y todos esos problemillas, pues no había de que podía ponerme mucha atención, sino era de que no iban a recogerme a la escuela, yo me tenía que ir caminando de la escuela a mi casa. A los 6 años. Tenía yo creo en ese tiempo como unos 10 años, pero sí era un camino yo creo como de unos 20 minutos. Entonces yo me pegaba como chicle a cualquiera que yo sabía que iba para mi casa, vámonos. Okay. Y yo iba, entonces era así. Yo desde esa edad pues no hacía tareas, porque no había quien me ayudara a hacer tareas. Entonces mi nivel escolar empezó a bajar mucho, mis calificaciones. Llegó un tiempo que Fer entonces entró a un instituto donde le ayudaban en rehabilitación, le daban terapia 3 veces a la semana y yo esos 3 días tenía que faltar. Ya era ahí cuando yo tenía una edad, yo creo, de 11, 12 años, que era tanto quinto como sexto de primaria. En ese tiempo yo empiezo a faltar mucho a la escuela y desde ahí empiezo como a darme al fracaso. Al principio quería como tratar de, ok, voy a recuperar las tareas de esos días que perdí, pero llegó un punto donde ya no pude, donde dije, ok, ya voy demasiado atrasada, ya no quiero. ¿Y tus papás ni en cuenta que ibas a pasar? Mi mamá estaba muy hundida en la depresión. ¿Qué no sé? Mi mamá, en su tiempo la culpé mucho, en ese tiempo la odié mucho, le tenía mucho coraje. Ya ahorita lo entiendo que era por esa enfermedad que le puso el enemigo a ella, de estarla atando, de hacerla sentir impotente, que no podía hacer muchísimas cosas. Y pues, mi papá, por parte del alcoholismo, pues él simplemente, él pensaba que dar sustento en nuestra casa era todo. Entonces mi mamá estaba completamente sola con 2 muchachitas enfermas, entonces era una situación algo difícil. Me empecé a ir para abajo, de ahí mis profesores, yo era muy barbera la verdad, entonces me empiezan a pasar de la escuela de que, ok, no hay problema, pasa y esto. En la secundaria ya se toma un poco más difícil, porque a pesar de la situación que estábamos viviendo, yo no era una niña o adolescente, ¿cómo se podría decir? Como malvada, que fuera grosera. No, o sea, hasta ese momento yo estaba bien. Bueno, con decirte que en ese tiempo nos hicieron un examen en la escuela donde decía, ¿cuál es tu responsabilidad? Tenía yo como 11 años. Y yo puse, cuidar a mi hermanita. Literalmente yo tenía una silla de ruedas que le quité los pies y yo cargaba a mi hermanita y ahí la traía. Yo tenía 12 años y ella tenía 6. En los hospitales, nos vivíamos mucho tiempo en los hospitales, entonces yo era la que le ayudaba a llevarla, porque te repito, era una persona igual que ahorita, una persona grande, una persona fuerte físicamente, entonces yo la podía cargar y mi mamá pues es muy chaparrita, entonces era más difícil que ella la cargara. Mi mamá pues intentó hacer todo lo posible para que no nos hiciera falta nada, pero creo que nos hizo mucha falta el amor de madre, el que mis papás nunca, no eran personas de que te abrazaran, no eran personas que te dijeran que te querían, no eran personas que te decían, estoy orgulloso de ti, sé que tú vas a ser una gran persona. No, mi mamá siempre, te digo, desde chiquita nos ponía a hacer qué hacer, y si no barrías algo, era de que, ok, tú no sirves para esto, tú no esto. Entonces eso empezó a provocar en mí que siguiera creciendo ese caparazón, de que yo decía, ok, y eso me duele, yo voy a tratar de que no me duela,
y empezarlo como a bloquear. Y de ahí empecé como a bloquear sentimientos, tanto de tristeza, tanto de todo lo que me provocaran. Yo decía, no me importa. Y de ahí me empecé a hacer, yo le llamo conchuda, de que, ok, no me importa. Sí. Tú piensas que yo soy floja, no me importa. Tú piensas que esto, no me importa. Y de ahí empecé a hacer una rebeldía. Ajá, y creo que recaíste en el no me importa y me vale. Sí, no me importaba. Entonces, entro a la secundaria. Ajá. Y empiezo pues a tratar más personas, empiezo a conocer otro tipo de vocabulario, otro tipo de ambiente. Entonces ahí ya empecé a tener depresión. Aunque yo decía, no me importa, el enemigo utilizó todas esas heridas para sembrar en mí la supuesta depresión. Entonces de ahí empecé a tener recaídas, donde cada día ya era fastidioso. Cada día era cansado, yo ya no tenía ganas de estudiar. Es más, yo solamente iba a la escuela y era puro maquillarme. Me encantaba maquillarme, solamente, no estudiaba, no nada. A los 14 años, ¿no? A los, 14 años. De ahí, a los 15 años, empiezo a consumir marihuana. En la secundaria aún. Empiezo a consumir marihuana porque según yo no podía dormir. Me costaba mucho dormir, me sentía mal. Y lo empecé a probar. Se empezó a ver eso en mi escuela. Una vez estaban fumando mis compañeros y yo me acerqué. Y sin yo haber fumado, me dio lo que se le llama el hornazo, que te llega el humo. Ah, ok. Y yo lo sentí, yo dije, oye, esto se siente bien. Ajá. Esto me quitó el estrés, esto me quitó la tristeza, porque andaba súper risueña y todo. Un engaño del enemigo. Claro que sí. Una supuesta alegría. Pero falsa. Amén. Entonces, ahí empecé. Sí. Y lo empecé a utilizar lo que es cada mes. Esporádicamente, ¿no? Sí, ya después cada semana, ya después fue diario. De los 15 años, cuando salgo de la secundaria, de ahí yo recuerdo pues que ya no había mucha comunicación con mi papá, a pesar de que mi papá estaba ahí, pues mi papá no estaba al pendiente de nosotros, pero era porque también él estaba atrapado por la red del alcoholismo. Entonces estaba atrapado por el enemigo en esa cuestión para destruir nuestra familia. Y de ahí pues empezaron más dificultades. Además de que empecé a subir de peso mucho y empezaron más los ataques. ¿Pero porque empezaste a comer mucho? Sí, sin darme cuenta empecé como con una ansiedad. Yo lo llamo así, busqué el amor en la comida. Okay. En lo que me hacía sentir bien, igual que la marihuana me hacía sentir bien, la consumía para sentirme bien. La azúcar me hacía sentir muy bien y la consumía para sentirme bien. Entonces empiezo a subir de peso, empieza mi autoestima a bajar demasiado, me empiezo a sentir mal. Por lo mismo que estaba subiendo de peso. Sí, y por lo mismo de la situación de mi casa y también por la marihuana. O sea, la marihuana lo que hace... En ese tiempo lo que hacía en mí era que te daba un momento de éxtasis, de alegría. Y cuando vuelves a tu realidad, lo ves peor. Lo vas viendo cada día peor. Porque dices, no soy feliz. Eso es mentira. Lo que me hace sentir, solamente lo siento en esas horas que estoy se podría decir, en la éxtasis de la marihuana. De ahí empiezo a conocer a otras personas. Ya cuando salgo de la secundaria me empecé a ser agresiva, por lo mismo de los ataques, ya no solamente era que me vale, sino que empiezo a agredir a las personas. Le corté el pelo a una de mis compañeras en clase, recuerdo que porque me dijo que tenía pelos de estropajo, algo así. Agarré unas tijeras, le empecé a cortar el pelo y yo me sentía feliz. Yo vi a esa muchacha que lloraba, yo vi que le echó la culpa hasta a otra persona y yo dije, órale, o sea... fue la primera vez que me tocó a mí hacer algo así, de que dije, aquí me desquité. Golpeaba mucho a mi hermana mayor, la que tenía el tumor en el cerebro. La empecé a golpear mucho, empecé como a sacar mis descargas en ella. Mis ofensas eran en ella, mi estrés, todo era contra ella. Y ella era ya después la que me cuidaba. Incluso yo a veces dormía hasta con ella, entonces es muy buena persona, le doy gloria a Dios que me la haya puesto en mi vida, pero en ese momento yo no lo entendía. Yo solamente lo que quería era empujar lo que había guardado.
Entonces empecé a hacer eso. De ahí empiezan los ataques de ansiedad. De ahí empiezo también a bajar de peso. Empiezo a bajar de peso, pero mi consumo se hace diario. De los 16 a 17 años. ¿De marihuana? De consumo de marihuana. Ya era diario, o sea, y me fui a trabajar en un lugar pues donde, porque ya no seguí continuando para estudiar. Yo ya no entré a la prepa porque pues mis papás veían que mis calificaciones eran pésimas. Entonces dijeron, yo no voy a gastar dinero en algo que no le vas a echar ganas. Ok, me metí a trabajar en ese tiempo, me meto a trabajar, eran pues de puras mujeres y era trabajar en lugares ofreciendo un producto. Entonces podías hacer lo que quisieras. Entonces en ese trabajo empiezo a consumir más marihuana, empiezo a fumar tabaco, o sea, fumaba un porro de marihuana en la mañana, a las 12 uno de tabaco, a las 3 otro de marihuana. Empiezo a hacer una combinación y empiezo así. Además de que ya en esa edad, a los 16, como empiezo con los ataques de ansiedad, mi mamá me lleva a psiquiatría. Me lleva a que me empiecen a dar medicamento tanto para la depresión y la ansiedad. Entonces me empiezan a dar unos medicamentos para todo eso. Entonces, pero por el consumo tanto de la marihuana, pues no se veía ningún resultado, porque la marihuana lo que hacía era que me hacía feliz, pero me tumbaba. Entonces, el tumbamiento de la marihuana, que me hacía dormir mucho, se confundía con la depresión. O sea, se mezclaba, entonces se hacía más. Sí. Entonces empezó así. Llega el momento que también me meto en otro trabajo. Igual empiezo a conocer más gente, empiezo a relacionarme con personas más grandes que yo, hombres que yo veía, pues que de antemano sabíamos que eran personas no muy edificantes. Entonces empiezo a juntarme con ellos, empiezo a tomar, empiezo a salir con amigos, empiezo a hacer de mi vida lo que yo quería. Y ahí es donde empiezo a ver, mi cuerpo empieza a temblar de una manera que no podía ya controlar, empieza a haber pánico. Pero así de la nada. Sí, haz de cuenta, la depresión y la ansiedad, la depresión eran aceleres. Entonces de repente estaba acelerada y de repente estaba caída. Y la depresión hacía que cada día me sintiera más cansada y que me sentía sin valor, me sentía mal. Empiezo a juntarme con personas que pues no edifican mi vida, personas mayores que yo, que pues se drogaban, que fumaban, que todo. Entonces empiezo a relacionarme con ellos, empiezo a salir con ellos. Habían personas que ni siquiera pues conocí en ese tiempo, simplemente de que las había visto una vez y con mis amigas, ay, vamos a tal lado, que vamos que a un balneario, que nos invitaron a un balneario. Ok, llega el punto, creo que fue como a los 17 años, que yo intento dejar ya la marihuana, porque me empecé a ir de picada. Llegó un punto que al principio lo que me causaba felicidad, que era el drogarme, me hacía caer en depresión, o sea, me hundía más. Llegó el punto que mi papá pues deja de tomar en la católica, porque ellos eran católicos. Se utiliza que hacen un juramento de tal cosa y lo dejan. Entonces mi papá juró 1 año de dejar la bebida, entonces deja de tomar, mi mamá todo feliz, todo muy bien, todos tranquilos, y me doy cuenta que ya nada más yo era la que estaba dañando a mi familia, ya porque mis papás ya se habían enterado que yo estaba fumando. Entonces empezaron a darse cuenta. Mi hermano encontró unas fotos, las cuales que te mandé, donde estoy... Que aquí van a estar apareciendo. Sí, donde estoy sacando el humo de la marihuana. Entonces, te digo, era una chica muy inmadura, muy... de que, ay, qué chévere, o sea, esto está bonito, déjalo, lo sigo haciendo y hasta me tomo fotos, o sea, era... Y lo presumo en redes sociales. Sí, era algo bárbaro. Entonces, empieza eso, yo empiezo a ver que mi familia está bien, que yo soy la única que está fallando, que no estaba haciendo ya nada con mi vida, además de que dejé de trabajar. Cuando yo dejo de tener pues mi economía, empezamos a relacionarnos con personas que consumían y que nos pudieran, sí, entonces empezamos a salir con personas adultas y que ni siquiera las conocíamos,
O sea, nada más era de que, ok, te conocí esto, sé que fumas, sé que nos vas a dar. Vámonos a un balneario, vámonos a tal lugar, vámonos a encerrarnos. Eso le llaman cuando andas en la calle y cierran los lugares o algo así y se van y se encierran en un motel. Okay. O en un hotel, en lo que sea, solamente para estar drogándose y para estar pues conviviendo. En ese momento empiezo a relacionarme con ellos y veo que en mi casa pues ya yo soy la que está causando problemas y la marihuana empieza a causar ese pique en mí, de que me drogaba y yo decía, ¿qué estoy haciendo? O sea, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo de mi vida? Voy mal. Yo no creía tampoco en Dios, pero yo sabía que lo que estaba haciendo no era correcto. Entonces yo dije, ¿sabes qué? Esto lo tengo que dejar. No te miento, el Señor sabe que no te miento. Duraba una semana sin fumar y empezaban los ataques de ansiedad. Fue una estrategia que el enemigo utilizó en mi vida. Amén. De que, ok, no vas a consumir tabaco, no vas a drogarte, ahí te va tu ansiedad. Y me empezaban los ataques. Y decía, pero era literalmente de temblar todo el tiempo. Era de temblar así, Y era algo feo que me hacía que mi corazón se aceleraba y no podía respirar. Entonces yo sabía que fumando se me quitaba. Entonces recaía. Y cada vez las recaídas eran peor, porque yo me sentía cada vez peor. Yo decía, ¿cómo? Yo sentía que era una basura. Yo dije, ¿qué persona soy tan tonta, que no tengo ni fuerza de voluntad para dejar algo que según yo creía tan chiquito de la marihuana? La marihuana, ay, es una planta, yo decía. Entonces yo dije, ¿cómo no puedo tener control de dejar eso? Entonces, por más que tú quisieras una salida, siempre es como que el diablo pone una barrera. El enemigo cuando te tiene atrapado no te suelta. El único que te puede liberar es el Señor. Amén. Nuestro Señor Jesucristo. Entonces Él me tenía atrapado y Él lo sabía. Y Él decía, ok, ¿no quieres? Te pongo esto. Y me empezó a poner. Llega un punto que mis papás se dan cuenta. Yo ya tenía un mes, recuerdo muy bien, tenía un mes sin drogarme. Y pues yo estaba bien. Por una discusión que tuve con mi mamá, que encontró un encendedor en mi cuarto, ella me empieza a decir, otra vez estás con lo mismo y esto. Me voy y lo primero que hice fue otra vez drogarme. Como diciendo, ok, estás diciendo que me drogo, ahí te va. Pues. Sí, claro. En mi tontez en ese tiempo fue lo que hice. Llego a la casa, mi papá se da cuenta y me echa de la casa, me golpea y me echa. Me voy a vivir con una amiga. A los 18. Tenía 17. Aún. Okay. Todo eso pasó de los 16 a 17 años. Wow, fueron rápido. O sea, yo aprovechaba los días a tope. Okay. Entonces, tengo 17 años, me corren de mi casa, recuerdo que era un 14 de febrero, me corren, mi amiga hasta piensa que voy a visitarla y le digo, no, vengo a que me des asilo. Tenía la quijada caída de que me golpeó mi papá, me tumbó mi quijada. Entonces, pero cuando uno es vicioso, es muy mañoso. Yo recuerdo que fumaba hasta en frutas, incluso llegué a agarrar popotes de la calle y los doblaba, los quemaba con el encendedor para darle forma para poder fumar. O sea, empecé a hacer muchas cosas y me escondí ahí y empecé a drogarme más. Caí en depresión muy fuerte, no había día que no llorara, empecé a bajar más de peso, porque subía, bajaba de peso, subía, bajaba de peso. Por lo mismo de la depresión, de todo, entonces iba un balance en mi cuerpo. Duré yo creo como un mes, si no lo recuerdo muy bien, pero creo que fue algo como un mes, pero ese mes fue suficiente para que me fuera hasta lo más bajo. Llego a mi casa, en ese tiempo, pues cuando vivía con mi amiga, empiezo a buscar trabajo. No tenía un trabajo bien, por eso fue que bajé de peso, porque no me sentía cómoda como para comer un plato que no estaba yo aportando sí. para él. Entonces empecé así. Empiezo a conocer a un amigo que él ya no solamente era drogadicto de marihuana, de eso, él fumaba cristal, me empieza a dar cristal cuando estaba en la casa de la señora, cosa que pues ella nunca se enteró, y ahí lo empecé a probar, pero me regresé a mi casa. Mis papás fueron a buscarme
a la casa de mi amiga, fueron a buscarme, ¿sabes qué? Regrésate. Me traen a casa y me alejo de esas personas. Pasa el tiempo, me mete mi papá a la prepa, mi papá me da una segunda oportunidad, me dice, ¿sabes qué? Quiero recompensarte, así tal cual también mi papá me lo dijo, quiero empezar bien. O sea, no sé si ellos pensaron que yo al retirarme de mi casa, cuando me corrieron, me rehabilité. Yo pienso que nunca me comentaron, o sea, ellos dijeron, vas a cambiar y vas a... Entonces yo empecé. Me escondía en la azotea, me escondía en los cuartos, fumaba en los cuartos dentro de mi casa, enfrente, a un lado. Y mi papá me dice, ok, entra a la prepa. Entro, como te digo, a la prepa, pero en la mañana trabajaba y en la tarde estudiaba. Cuando salía yo de la casa, me iba fumando al camión. Del camión llegaba, yo trabajaba en ese tiempo en Loma Dorada. De Loma Dorada, eran como unas 3 calles para llegar a mi trabajo. Volví a fumar marihuana. Saliendo del trabajo, volví a fumar para ir al camión. Del camión, volví a fumar a llegar a mi prepa. Entonces, las personas ya me habían visto que yo... Es que ya era, para mí era algo normal. Sí, un hábito para de mí vida. era... O sea, si tú me veías, yo era tan... ¿Cómo se podría decir? Ay, no lo sé. No sé cómo explicar eso. Sinvergüenza. Sinvergüenza ¿Por qué? de que tú me vieras a mí drogándome, algo que al principio me escondía para hacerlo, y esto no me importaba. Yo decía, pues allá ella. Si ella no quiere fumar, allá ella sabrá. Entonces empiezo a hacerlo así. Un día fue mi cumpleaños, el 17 de octubre del 2018. Cumplí mis 18 años. Ese día no fui a trabajar por lo mismo de que era mi cumpleaños. Entonces no tuve la oportunidad de fumar en todo el día hasta que entré a la prepa. Cuando entro a la prepa ya iba tarde, porque siempre tuve ese mal hábito de ser impuntual. Entonces ya iba corriendo y no tuve tiempo de fumar en el transcurso. Entro, mis compañeros me tienen preparado una sorpresa por mis 18 años, todo lleno de globos y todo. Y fue, a pesar de que fue un gesto hermoso, que sentí bonito, empezó a dispararse mi ansiedad. De que todos me estuvieran viendo, de que fuera el centro de atención en ese momento, empiezo a sentirme mal. Y lo que hago es que le digo a una compañera, yo ya lo había hecho antes en mi preparatoria, de fumar en los baños. Incluso me metí a los baños de los hombres y fumaba en los baños de los hombres, y en cuanto salía me daba la vuelta y yo decía, ok, si llega el olor van a decir, son los hombres. Okay. ¿Sí me explico? Wow. Entonces, por eso te digo, uno se hace muy mañoso. Me meto ese día, le digo a una compañera, ¿sabes qué? Acompáñame al baño. Ella a veces se encargaba de echarme aguas, pues, si venía algún profesor o algo. Y ese día, por la emoción de todo lo que había pasado, mi compañera pues se distrae y entra una profesora y psicóloga de la prepa y o sea, yo veo los tacones y le digo, métete. Nos metimos al baño, nos encerramos y le empiezan a echar la culpa a mi amiga, porque mi amiga en ese tiempo, ella decía que era bisexual. Yo la verdad ya ahorita no tengo contacto con ella y ella se vestía como más niño que niña. Entonces la empiezan a culpar y le dicen, no, tú fuiste. Y ella le sopla a la maestra, le dice, no, yo no soy. Y le sopla y la maestra me dice, sóplame. Pero como te digo, pues yo, cuando te haces habitual a consumir un vicio, ya no te hace el efecto de al principio. Entonces tienes que empezar a comprar de más calidad. O compras más o compras de unas de más calidad. Entonces olía de aquí a metros. Eso olía muy fuerte. Entonces la psicóloga me dice, ¿sabes qué? No me soples. Vente a dirección. Me llevan a dirección, me corren de la preparatoria. Mi mamá va y habla. Mi papá incluso hizo un viaje al mar, donde iba hasta mi amiga y todo, por mi cumpleaños. Me corren ese mismo día. El siguiente día yo tenía que irme a la playa con y mis no papás. le dijiste. Yo hablé con mi mamá y mi mamá me dijo, ¿sabes qué? No quiero arruinarle el viaje a tu papá. No quiero que esté en esa situación. Cuando venga, se lo hablamos y voy y hablo a la prepa. ¿Ok? Así pasó. Lleva el momento que mi papá pues se entera y yo era muy sinvergüenza. Yo le dije, ya está, pues
Sí me dolió, créeme que sí me dolió mucho que perdí mi prepa, pero yo dije, ya está, papá, pues ahora me pongo mejor a trabajar. Mi papá, o sea, perdí tanto dinero. Ay, o sea, no no estás viendo lo que estás perdiendo. O sea, no estás viendo, Marisol, no te estás dando cuenta. Pero como te digo, era mentirosa. En ese tiempo era muy mentirosa. Y yo le dije a mi mamá, me encontré un porro en la calle. Un porro es un cigarro de marihuana. Le dije, me encontré un porro y lo fumé. Pero no era mía. En mi mochila yo traía, me acuerdo, 3 bolsas de 50 pesos en ese entonces. Eran unas bolsitas chiquitas y las traía hasta en mi mochila. El maestro la revisó. Yo sé que se dio cuenta, pero por no hacer las cosas más grandes, como que dijo, ¿sabes qué? Me llevó con la directora y ya dijo, ¿sabes qué? Ya, ahí ya, te corrieron, pues ya. Entonces mi mamá va y habla con ella. Me dan una baja de 1 año, como si mi mamá lo hubiera pedido. Dan la baja. Cuando pasa todo eso, me meten a un centro de rehabilitación con pláticas de psicología. Solamente me acuerdo que fui como unas 3 veces, 3 sesiones, y ya no volví a ir. Y volví otra vez a lo mismo. Pero ahora empezó, ya tenía 18. De los 18 a los 19 años, empiezo a tomar mucho. Me meto a una fábrica. En la fábrica se da mucho de que cada viernes a tomar y a fumar. Entonces era pum, 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 empiezo ahora a estar en el alcoholismo. Empiezo a tomar mucho, empiezo a igual a relacionarme, pero ahora hasta conocí a una persona como 20 años más grande que yo, 25, algo así, o sea, era una persona muy grande. Sí. Entonces, empiezo a salir con ese hombre. ¿Salir en plan como de novios o a conocerse? No, literalmente era como si fuéramos novios. O sea, él me llevaba a comer. Era como un sugar daddy. Solo que en ese tiempo pues, no se usaba la palabra, pero era así. No me llamaba la atención la persona, no nada. Pero aún así, yo decía, bueno, ocupo dinero. Sí, la necesidad. Y él me está dando dinero. Entonces yo decía, ok. Empiezo así. Llega un momento que digo, ¿sabes qué? No, ya no quiero estar así, lo dejo y encuentro a otra persona. ¿Recuerdas la persona que te dije que era la que me empezó a dar cristal? Sí. Ok, me relaciono con ese hombre. Empiezo un noviazgo con él. Él empieza Yo, la verdad, ni por la cabeza me pasaba por aquí que él seguía drogándose. Yo pensé que era algo eventual. Empieza una relación de lo más tóxica que me pudo haber pasado, pero yo sé que fue una forma también que el Señor pudo sacarme de ahí. ¿Se explico? Porque fue el momento que pude tocar fondo. Llegó el punto que me llevan a psiquiatría, todavía sigo con este hombre, me llevan a psiquiatría y ya no solamente tenía depresión y ansiedad, sino que se me hace un trastorno de bipolaridad. Por lo mismo de que la depresión te hace sentir triste, cansado, y la ansiedad te aceleraba. Entonces al momento se mezclaron esos dos y era un punto donde temblaba y me debilitaba, y eso empezó a crear un trastorno de bipolaridad en mi vida. Empiezo a escuchar voces, empiezo a escuchar gritos. ¿Y qué te decían esas voces? En la noche simplemente eran gritos o eran risas de personas que yo conocía. Pero literal las escuchabas. Literal, como si estuvieran fuera de mi cabeza. No era en mi mente, era fuera de mi cabeza. Yo ahora sé que era un engaño del enemigo, que el enemigo utilizaba eso como para hacerme creer que de verdad ya estaba bien loca. Entonces llegó un punto donde yo estoy dormida y Ale también. Ale es mi hermana mayor. Estábamos dormidas y oigo una risa de una vecinita chiquita, pero la oí como que rebotaba en las paredes, pum, pum. Me despierto y volteo con mi hermana para ver si ella también se despertó y todavía se oía la risa. El eco, o sea, el eco de la risa. Y yo me quedé así y dije, no, yo no creía, como te digo, yo no creía en Dios. Yo dije, no es un fantasma, no es esto, estoy quedándome mal. Entonces me empiezan a dar un medicamento que era tanto para los trastornos de bipolaridad como principios de esquizofrenia. Empiezo a consumir ese medicamento y me tenía... Pero tú, ¿a qué le atribuías todo esto? ¿Al que estabas consumiendo mucha droga? ¿O a qué? ¿O en verdad sí presentabas estos síntomas? Yo creía que tenía mucha depresión. O sea, yo me sentía enferma
psicológicamente. Yo decía, yo soy una enferma mental. Siempre lo dije, yo estoy enferma mental, yo no puedo hacer ciertas cosas porque mi cabeza no tiene la capacidad. Yo no puedo hacer esto, yo no puedo retener tanta información, yo no puedo hacer muchísimas cosas como concentrarme porque mi cabeza está mal. Y empiezo a hacerme propio todas esas enfermedades. Entonces de ahí empiezo a tomar el medicamento, pero no dejé de drogarme, no dejé de tomar cerveza, no dejé de fumar tabaco, no dejé, o sea, entonces hice como una bombita que llegó el tiempo que tenía que explotar. Mi papá vuelve a la casa, yo todavía seguía con este hombre, vuelve mi papá a la casa y yo digo, ¿sabes qué? No, ya no, mi mamá lo perdona y yo le digo, ¿sabes qué? Yo no, y me voy de la casa. Mis piensos eran juntarme con este hombre, pero este hombre tenía 12 años mayor que yo. Y digo, ¿me voy a juntar? No. Pero para eso, cuando mi papá llegó a la casa, él seguía siendo la persona arrogante, la persona que decía, a mí no me hace falta nada. Me peleaba mucho con él. Pero ya después lo empiezo a ver de una manera diferente, de una manera que no me lo esperaba. Dejó de tomar, sin la necesidad ni de jurar ni de nada. Simplemente dejó de tomar. Empieza a ver cambios en él de que muestra humildad, siendo que él decía, yo no tengo por qué pedir perdón. Si tú estás así, dañada o como tú quieras, es por tu culpa, no por mí. Entonces él empieza a pedirme perdón, empieza a mostrar una manera diferente y es cuando ahí Dios empieza el proceso. A ver, espera. Me estás hablando de que en ese tiempo, entonces tu papá conoce a Dios. Amén, así es. O sea, en el tiempo que se fue, él por alguna extraña razón cambió. Él se va, la mujer con la que él se va, ella se decía ser cristiana. Entonces empieza a congregarse. Ella abandona a sus hijos, a su pareja y empiezan a congregarse en un lugar. Mi papá se ve en la necesidad que tiene de Dios y él se regresa con mi mamá. Le dice, ¿sabes qué? Perdóname, yo quiero buscar a Dios, yo quiero recuperar mi familia y yo sé que pues, allá no es mi lugar. Mi mamá lo acepta, fue cuando yo me fui y ellos empiezan a venir aquí a la iglesia. Empiezan a venir a esta iglesia. Yo sabía que ellos venían, pero para mí eran payasadas. Yo decía, tantas cosas que han hecho y ahora sí, Dios. Y entonces tú decías, mi familia no puede ser que Dios entre ahí, ¿no? Pero entonces, ¿qué pensabas antes de todo este proceso acerca de Dios? No creía en Dios. Entonces, nunca rezaste, nunca entraste a la iglesia católica, a las misas. Sí. Decías, gracias a Dios, no, nunca salió de tu boca. Fíjate, el punto empieza que yo fui católica. Ajá. O sea, me bautizaron, hice la primera comunión, la confirmación, todo. Mi mamá, a pesar de que no era una persona totalmente fiel a la iglesia católica, ella nos enseñó que existía un Dios, nos enseñó que habían cosas malas y cosas buenas, pero nunca fueron devotos al 100%. Entonces yo empiezo a crecer, empiezo a decir, ok, mi vida pasó por esto, en mi casa pasó esto, en esto, y como te digo, yo todo le echaba la culpa a todos. Yo decía, mi papá era el culpable de mi desgracia, de mis enfermedades, mi mamá, esto, todo mundo. Después empecé a culpar al que era mi novio. Es que él me hace esto, por eso yo estoy así. Entonces empecé a ser repartidero de culpa. Sí. Y llegó el punto que yo se la eché a Dios. Yo dije, ok, si existe un Dios, porque empezaron a ir evangelistas a mi casa. Empezaron a ir personas a leerme la Biblia, empezaron a darme a conocer lo que era de Dios en tiempos atrás. Pero no, simplemente yo los aceptaba porque yo decía, me gusta saber qué creencias o qué pensamientos tenían las personas. Yo decía, ok, ellas creen en algo y me gusta saber en qué creen, pero no porque me interesaba. Literalmente iban unas personas a darme estudio y yo saliendo de ahí, pues yo seguía haciendo mis cosas. A mí no me importaba, yo solamente decía, quiero saber qué es lo que las hace que ellas estén ahí. Y yo decía, no pueden ser felices. Pero nunca tuviste una curiosidad sobre ese Dios. No. Simplemente era saber qué tipo de creencia era. Y ya. Empiezo a
a hablar con mi mamá empieza a decirnos de Dios y esto, pero llegó un punto que yo dije, no existe. ¿Para qué me gasto en un Dios que no existe? O sea, porque si existiera no estuviéramos aquí de esta manera. Ok, entonces, ¿cuándo fue que tú pisas, o sea, si tanto era tu resentimiento y tu obstinación sobre no hay Dios, ¿cómo es que pisas una iglesia? Por lo mismo que te digo, o sea, yo era muy chantajista y convenenciera. Si tú me dabas, ahí estaba. Cuando ya no tenía nada, discúlpame, pero con permiso, me regreso a la casa y me doy cuenta que ellos cada domingo van a la iglesia. Entonces yo digo, ok, está pasando algo aquí. Mi mamá me dice, ¿sabes qué? Mientras estés en esta casa, nos vas a acompañar a la iglesia. Para mí...